¿Qué tal, amigos? Buenas noches, viernes, fin de semana y listos para lo que haga falta, pero sobre todo para entrarle a la discusión de dos temas que doña Paola Hurtado y un servidor hemos seleccionado hoy. El tema de la educación, que creemos que además de prioritario en el país, no tiene esa temporal, y hoy es un buen momento con el ciclo cerrado para hablar de lo que hay y de lo que se puede venir. Creo que es el momento adecuado. Dos personas, don Bismarck Pineda, investigador del área social del CIEN, organismo que ayer presentó, o anteayer, un informe al respecto, y don José Moreno Cámara, viceministro de Verificación y Diseño de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Señores, buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias. Y doña Paola, vamos a ver cómo está eso de la educación. Pues que ha tocado el 100 un hilo sensible allí de la educación en Guatemala, una realidad que es ya sabida, pero igual no deja de espantar, que hemos caído a niveles de cobertura de primaria de hace más de una década, casi 15 años, que desde el 2009, cuando llegamos a ese 96% de cobertura, hemos venido en retroceso y hemos llegado a 81%. Solo 8 de cada 10 niños están en la primaria. Nuestro mayor logro en educación está viniendo de regreso. Yo quisiera, señor Bismarck, que usted nos compartiera esos alcances que llevó al estudio a concluir en estos números cuáles son las razones, qué pasó, que empezamos como el cangrejo. Ok, bueno, tal vez hay varias cosas. La estadística que nos dice que el 99 pasa al 81% de cobertura se basan en proyecciones de población que se hicieron en el año 2002, con supuestos de fertilidad y por supuesto también migraciones y mortalidad del 2002. Parte del estudio, bueno, en realidad esto es una estrategia que se le propuso al Ministerio de Educación para ampliar cobertura, y lo primero fue dónde estamos y por qué estamos así. En este estudio lo que vimos es, utilizamos varias fuentes de datos y hay indicios bastante fuertes, digamos, de que las proyecciones de población están sobreestimando la cantidad de población de niños de 7 a 12 años que existen en el país. Básicamente la cobertura entonces estimamos que no es del 81%, sino que es del 88% la neta. Y otra cosa importante notar es que esta tasa de cobertura se calcula de los niños de 7 a 12 años que están en primaria, pero hay unos que están en preprimaria y otros que están en básicos. Pero es una realidad que del 2009 para acá ha disminuido la cobertura de primaria, indistintamente si estamos en 81 o 88. ¿O no? Digamos que si uno analiza estadísticas desde 2006 hasta la fecha, ha disminuido, pero uno puede tirar una línea y casi va a ser horizontal. Digamos que se ha mantenido, lo que significa también que nunca llegó a ser 99. El tema acá es otro tema también de recolección de estadísticas. Antes no había códigos únicos por estudiante. Eso significaba que podía haber duplicidad de registros. Ahora, hace en 2014, si no estoy mal, que se terminó de instaurar el código único, que empezó a meterse desde el 2010, si no mal recuerdo, pero eso hace que sea más certero el dato, si se quiere. A mí me hace mucha ilusión oír eso, porque es justamente los argumentos que yo he dicho contra la reducción de la violencia por cada 100.000. Exactamente los mismos. Qué bueno que lo haya dicho otro y no haya sido yo. Viceministro, lo cierto es que la calidad no es la que quisiéramos. ¿Por qué cuesta tanto el tema de calidad educativa? ¿O cuáles son los pilares que no terminamos de construir, de consolidar, de cimentar? Pues muchas gracias, buenas noches. En realidad el término de calidad educativa es un término multidimensional que hay que construir en cada país según las necesidades culturales, sociales y políticas del momento. Esta gestión, que tiene la ventaja de estar encabezada por solo docentes, ha construido a la luz de muchas dimensiones que podrían tener un concepto de calidad educativa. Abarcamos principalmente 5. La primera es el estudiante. Es evidente que uno de los actores principales es el estudiante. Él tiene que estar nutrido, preparado y capacitado para aprender. La otra de las dimensiones es el entorno. Por más que yo tenga un estudiante nutrido y capacitado en un entorno endeble, sus posibilidades de aprender bien son bajas. Luego tenemos la cuestión de currículo. Tenemos que dinamizar un currículo que enfrente aquellos aspectos que los estudiantes van a salir a afrontar cuando se gradúen o cuando terminen su ciclo educativo. Por otro lado, también tenemos los procesos. El Ministerio de Educación es muy grande, tiene procesos exageradamente burocráticos que no son de mala fe, sino han crecido así espontáneamente y no se le ha puesto atención a eso. Y por último, los resultados. Esas 5 dimensiones son para nosotros
el concepto de calidad educativa que tenemos que abarcar. Esa multidimensionalidad del concepto hace que las acciones tengan que ser muy bien pensadas y que tengan un hilo conductor para unirlas a todas ellas. Déjeme preguntar algo cuantitativo siempre. Si no decrecimos, nos estancamos. Y eso tampoco es una buena noticia. ¿Qué pasó que la cobertura en primaria, desde el gobierno de la UNE hasta ahora, ha estado en esa línea horizontal? ¿Por qué no logramos avanzar? Aquí lo que está pasando es, ante la existencia de oferta, porque eso vimos también de que si comparamos 2009 con 2015, incluso hay más establecimientos y hay más maestros, entonces hay más oferta. El problema tiene que estar del lado de la demanda. Y eso ha pasado en varios países, que existen escuelas, pero los niños no van. Y ahí el esfuerzo tiene que ser no solo en poner la oferta educativa, sino que ir a traer a esa demanda y llevarlos a la escuela. Entonces los esfuerzos tienen que ir ahí, no solo llevar la oferta, sino que identificar dónde están esos niños y las razones por las cuales no están yendo, y principalmente van a ser razones económicas, porque son niños en pobreza extrema y pobreza que no asisten a la escuela precisamente por eso. Sí, yo le quería decir, a raíz de la contestación que da el señor Pineda, viendo esa multidimensionalidad, no es un problema de educación exclusivamente del Ministerio. Exacto. No hay manera de conformar un organismo que diga, bueno, hay que poner 100 millones para la alimentación que usted pide, la construcción depende de usted, la calidad suya, la evaluación externa. Exacto. ¿Hay algo de esto? Hemos estado tratando de lograr acciones conjuntas de los diferentes entes del gobierno y de la cooperación, porque evidentemente la cooperación juega un papel importante, pero ha estado muy focalizada en un lado, que es el occidente del país, y ya el oriente se está resintiendo con sintomatología muy similar a esto. Lograr las acciones conjuntas, el ministerio solo no va a poder, y hemos estado coordinando para que entre ministerios vayamos abarcando una a una las acciones que podamos tener. Ya hemos tenido muestras de buena voluntad. Por ejemplo, está en segunda lectura la ley de alimentación escolar, que nos provee mayor cantidad de fondos por alumno. En los 80 municipios priorizados vamos a estar en los 4 quetzales, que eso es un hito en la historia de la educación de Guatemala, después de estar en 1.11 y en 1.38. Llegar a 4 en lugares priorizados nos va a permitir tener una mejor alimentación escolar, mejores estrategias para llegar a ella. Pero es necesario, lo que tú dices, Pedro, de convencer a los organismos estatales de que tenemos que trabajar en conjunto para llegar al único elemento que va a lograr un desarrollo sustentable del país, que es la educación. Lo que el informe nos dice es muy cierto. Hemos perdido capacidad en algo, hemos perdido la capacidad en convencer a la gente que la educación les va a servir para algo en su vida. Yo les puedo hacer una pregunta a ustedes y les podría decir, Pedro, Paola, ¿la educación les sirvió a ustedes en su vida? ¿Y para qué les sirvió? Si me la pueden contestar fácilmente y la pueden transmitir a otras personas, entonces estaríamos haciendo una buena labor. El problema acá es que el estudiante dejó de ver en la educación una salida favorable para su vida, porque tiene otras salidas que le ayudan temporalmente a saciar sus necesidades laborales tempranas, como niños trabajadores, porque ayudan en el hogar. Pero pensar en el futuro y decir, voy a tener que retardar un poquito la satisfacción de estas cosas, pero las voy a poder hacer mejor después. O el beneficio no es sustancialmente mayor al sacrificio eso puede económico, ser mucho, de tiempo, de renuncia a un ingreso inmediato. Exacto, y allí Pedro tiene mucha razón, porque por ejemplo, el sector empresarial estará realmente pagando a la luz de la capacidad y de la educación que alguien recibió. Eso puede desmotivar notablemente. Los que nos hemos dedicado a dar clases en todos los niveles, recibimos esas quejas de los recién graduados de la universidad y me dicen, estudio 5 años ingeniería, 2 años y una no maestría. Bueno, la misma ley del trabajo. servicio civil podría generar esta pirámide ascendente de carrera, ¿no? Los modelos de carrera es lo que estamos hablando. Exacto. Sustancialmente. Pero un elemento fundamental y que el estudio, le agradecemos a CIEN que nos dé ese estudio que nos sirve como un estudio complementario para tomar estrategias nuevas, es, hay más oferta, se ha cumplido con más oferta de establecimientos y de docentes, pero no estamos llenando las aulas de estudiantes. Entonces de repente hay que cambiar la ruta y empezar a invertir los recursos en otras cosas. Hay que convencer a la comunidad educativa de que nos ayude a decirle a sus hijos, a sus jóvenes, que hay que estudiar para algo.
Muy bien, vamos a quedarnos aquí, vamos a ir a un corte, pero regresamos rápidamente con ustedes con el mismo tema, el sistema educativo nacional, lo que se puede hacer y las deficiencias que ha observado este informe que presentó el CIE. Muy bien, a ver qué dicen las redes sociales, doña Rocío. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante, así que veremos cuáles son algunos de los comentarios que usted plantea ya a través de nuestras redes sociales. Tenemos la opinión de Guate, que nos dice: ya perdieron oportunidad de diálogo. La terminal es ejemplo de lo que pasa cuando no se actúa a tiempo. Mario Gabriel: ¿y con quién dialogar? Solo mira sus intereses. Me extraña la pregunta, solo con Jimmy para poner el presidente del Congreso. Jorge Mario Fong nos dice: esos no son vendedores, son pandilleros y bochincheros. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Pedro. Muy bien, Paula, nos quedamos ahí cortados y tú ibas a hacer una pregunta. La cobertura en preprimaria es 47%. La mitad de los niños no van a párvulos. ¿Tiene eso incidencia en la cobertura de primaria? Y si se actúa en la preprimaria, ¿será que podemos abonar a los niños que sí siguen la primaria? Sí, de hecho, digamos, la estrategia lo que hace es hacer una recomendación de intervenciones para llevar a los niños a la escuela primaria. Ahora, que se mantengan en la escuela y terminen sexto grado, ese debería ser el objetivo, y después seguir secundaria. Preprimaria lo que significa es aumentar la probabilidad que ese niño va a ir de primero a sexto en una trayectoria adecuada, sin perder ningún grado, sin retirarse. Entonces, ciertamente, ampliar cobertura preprimaria debe ser uno de los objetivos de esta administración y de las siguientes, porque nos vamos a tardar bastante en llegar a ese concepto. El CIE, aparte del estudio, presentó una estrategia. Si nos la puede presentar rápidamente, ¿hacia dónde va las propuestas que ustedes le hacen al ministerio? En pocas palabras, es llevar alrededor de 85,000 nuevos niños al sistema educativo a base de 3 intervenciones. Uno es becas o transferencias. La otra es comunicación a padres sobre la importancia de la educación y sobre la importancia de llevar a sus hijos a edad temprana. Y la tercera es la microplanificación. La microplanificación es básica no solo para el Ministerio de Educación, sino que para el Estado, porque es difícil a nivel macro ver qué está pasando en todas las comunidades. Si se logra que la información que ahí existe, pero que se pueda recopilar de tal forma que se pueda usar para tomar decisiones, entonces va a ser más fácil para el Ministerio de Educación ver dónde está el niño fuera de la escuela, ir a traerlo con ese tipo de intervenciones, esas 3 cosas. Viceministro, recogiendo las dos estrategias y haciéndola converger con su departamento de fiscalidad, ¿por qué no implicar a los padres en la responsabilidad del ejercicio educativo? Aquí hubo un plan donde el Ministerio descentralizó, en uno de los gobiernos, creo que fue en el de la UNE, desapareció aquello porque, ¿verdad?, el sindicato no le gustó el tema porque se pierde poder, pero ¿por qué razón un municipio, los padres no se empoderan y se les traslada a fondo en la medida que haya, digamos, esas estrategias? ¿Por qué no da descentralización educativa? Ese es un buen punto. Realmente sí existe una dirección que pertenece justamente a mi vicedespacho, se llama Dirección de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, DIGEFOSE, que tiene un acercamiento con las comunidades educativas para empoderarlos de algunos procesos. El primero de ellos que se empezó es precisamente la alimentación escolar y hemos tenido, digamos, adelantos, pero a la luz de la nueva ley de compras y contrataciones tuvimos un amarre que nos limitó poder llegar. Sin embargo, hemos logrado éxitos con la colaboración de la comunidad. Es uno de los primeros años de muchos de la historia en los que logramos entregar los 180 días de alimentación escolar y que logramos llegar a un promedio de días de 177 días, cuando el histórico de los últimos 10 años era 152. Y ojo, porque aquí hay cosas sorprendentes. Cuando la comunidad se compromete, encontramos establecimientos que llegaron a 195 días de voluntad propia a la luz de una circular que los invitaba a complementar aquel tiempo que hubieran perdido. Y ellos se quedaron de buena forma. Señor es un buen punto. Pero esos números es un poco como la línea base de la que hablábamos. Dependiendo cuál es el punto de partida, uno dice si realmente se llena es obvio, ese lo que pasa con lo que La pregunta es no solo si llegan a las aulas, es qué hacen en las aulas. Porque a veces celebran kermeses, o el Día del Maestro, o el del lápiz, y están ahí, pero no aprendieron nada. Incluso en una semana se la pasan de celebración en celebración. Mira, es como un jugador de fútbol que juega mucho tiempo, pero no lo jugó de calidad y por eso no se ganó el partido. Claro. Tú tienes razón en eso.
pero por lo menos hay que procurar terminar el partido primero, porque es un elemento de convencimiento de que estar en la escuela es sano. Luego vienen herramientas de establecimiento de control de la calidad que no podíamos hacer si no se complementaban los días. Entonces, la primera meta era llegar cuantitativamente y ahora vamos tras la calidad de esos días de educación. Tú tienes toda la razón, de nada sirve que estén 180 días allí si no están haciendo nada. Para eso, el Ministerio echó a andar un eje transversal que va a unir todo lo que nos interesa, que se llama innovación metodológica. De la innovación metodológica van a salir diferentes aristas, como por ejemplo la tecnología en la educación, que nos van a permitir que el alumno sienta placentero estar esos 180 días, que tal vez algún momento nos llegue a pedir más, pero que sobre todo llenen las expectativas de una currícula nacional base que está vigente y que llene necesidades que el estudiante necesita satisfacer. Bismarck, ¿hay algo del informe que quisieras poner sobre la mesa? Yo no lo he leído, solo lo he ojeado, pero algo ya hemos visto, digamos, no hemos mejorado, estamos estancados, así la primera, la mitad de alumnos, creo que de primaria, ¿verdad? No asisten a clase y alguno no termina, y la estrategia. Pero hay algo más que el informe presente contundentemente que merezca la pena destacarse. Un tema que creo que es bastante importante es, bueno, ese informe se basó en llevar a niños de 7 a 12 años al sistema educativo, que es primaria. Si uno analiza cuántos jóvenes, adolescentes de 13 a 24 años, por ejemplo, están fuera de la escuela y tienen menos de 6 años de escolaridad, es casi 1 millón de adolescentes y jóvenes. Ahí está ese grupo que tiene que, y no solo por el Ministerio de Educación, tiene que haber una estrategia global para atenderlos, porque es una población bastante grande con bastantes desafíos. El tipo de educación tiene que ser diferente, porque no es lo mismo enseñarle a un niño que enseñarle a un joven, ¿verdad? Entonces ahí está el dilema. Si Guatemala quiere desarrollarse y quiere hacer lo que hizo Singapur, por ejemplo, Singapur en 10, 15 años aumentó su escolaridad ampliamente, tiene que atacar ese grupo poblacional y llevarlos al sistema educativo extraescolar, si se quiere, pero atenderlos, porque si no, los problemas seguirán. En la propuesta de presupuesto para el otro año, educación tendrá un leve aumento de 75 millones de quetzales y entendemos que ya están comprometidos para ciertos programas. Así es. Usted nos exponía antes cómo encaja con el recurso que van a tener, cómo mejorar la calidad, cómo tener más supervisión, cómo tener más recursos, más refacciones, si el presupuesto sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que cuando nosotros hicimos el planteamiento de la ley, se habló con el Ministerio de Finanzas y ahí hubo una colaboración interinstitucional y ellos nos ayudan a financiar de algunos impuestos sin alterarlos, sin subirlos ni nada, solo cambiando las tasas de proporción para algunas cosas, la ley de alimentación escolar. Estrategias hay, lo que tenemos que hacer es buscar el ingenio, porque una cosa cierta en gestión pública es que nunca va a haber un presupuesto suficiente para satisfacer las necesidades. Y en educación, menos. Si nosotros rastreáramos el presupuesto ideal para el Ministerio de Educación, estaría como en 36,000 millones de quetzales para poder llegar a todos sin ningún problema. No los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser lo suficientemente ingeniosos para que los esfuerzos se diversifiquen a través de los diferentes ministerios y logremos una cobertura, una calidad, una equidad y una inclusión de mayor cantidad. ¿Ingeniosos cómo? Por ejemplo, el programa de tecnología educativa. Lo va a abanderar la Superintendencia de Telecomunicaciones a través de Guatemala de Nación Digital. La sombría es Nación Digital. ¿Cómo empoderamos a Nación Digital? Dando buenos resultados. ¿Cuál es el primer eje que se va a echar a andar? Educación. Estamos por echar a andar los pilotos en donde nosotros buscaremos el modelo más adecuado, porque una cosa que sucede en educación es las tendencias pedagógicas y las tendencias tecnológicas han sido muchas y algunos países han probado ya esto y han dado marcha atrás porque no funcionó como se esperaba. Hay un experimento que se hace en algún lugar en donde se hace tecnología educativa con internet y otro con intranet. Contenidos que están en un dispositivo se distribuyen en una red interna y el otro libre. ¿Dónde creen ustedes que se logró mejor calidad educativa? Según el estudio. En intranet. Y todo el mundo esperaba internet. Esas mediciones que ya hicieron otros países, nuestra obligación como gestión es ahora tomar esos errores que se cometieron, no volverlos a cometer y tomar las virtudes para potencializarlas. El retraso en educación de Guatemala es de 120 años. Que tire otra vez esta pregunta. ¿El rezago es de 120 años? Es decir, hay países que tenían indicadores como los nuestros
hace mucho. Nosotros crecimos en una, pero no es un crecimiento del Ministerio de Educación particular. Es de Estado. Es de Estado. Crecimos en desorden, eso no lo podemos negar. Y tenemos que retomar acciones para no caminar ese largo trecho de 120 años. Allí es donde aparece un término muy de moda en educación denominado salto cuántico. El electrón se energiza en un orbital y sabe que no puede caminar para llegar al otro porque se muere. Hay que brincar. Mi pregunta va en esa línea, así que vamos a quedarnos en el electrón. Las empresas privadas lo tienen solucionado. Usted no pasa de un empleo al otro si no cumple unos requisitos. Así es. Los que sea. Y generalmente son requisitos de habilidades y de habilidades educativas. ¿Por qué razón el Estado no implementa esos requisitos? Es decir, para ser funcionario público usted tiene que saber leer y escribir, y si no, no es funcionario público. Con lo cual no te queda de otra que meterte en esa línea. Usted para sacar el carnet de conducir tiene que saber leer y escribir, porque si no, no lo puede sacar, porque evidentemente se da el paso, no lo va a saber leer o cualquier cosa. Usted, etcétera. Es decir, ese tipo de medidas, ¿por qué no se tratan? Cuando yo creo que son medidas muy fáciles de poner, que traslada a la demanda el problema, pero que la demanda asuma esa inquietud. No sé qué les parece, o está descabellada, porque yo puedo obligar a un niño a que venga, que estudie, le doy de comida y lo traigo de la oreja, pero si el niño no sabe que si no estudia nunca trabaja, posiblemente venga solo. Es una buena idea, lo que pasa es que requiere una acción interinstitucional muy coordinada, porque podría incluso, pensándolo desde una perspectiva muy negativa, alguien podría decir, pero eso es exclusión para el que no tuvo oportunidad de leer y escribir. Es delicado, ¿verdad? Es una buena meta, es lo razonable, es lo lógico, es lo que uno vería como la salida, pero sí tiene que ser una coordinación interinstitucional, Ministerio de Trabajo, cámaras de industria, de comercio y gobierno de la República, para fortalecer. La única forma de asistir elegantemente vestido al desarrollo personal o institucional no es un saco o una corbata, es la educación. Pero suena muy bonito como lo plantea, pero no hemos visto ninguna política de educación en los últimos... No hemos visto una política de educación enfocada hacia ese salto cuántico. Estamos hablando de cobertura que va en retroceso, indistintamente de la métrica. Tenemos un 81% de niños en primaria únicamente. Los objetivos del milenio se quedaron tirados porque no hemos avanzado nada. Y suena interesante como lo plantea el viceministro, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que estamos arañando las estadísticas para al menos mantenernos. ¿Por qué esa gran disonancia entre lo que queremos y lo que estamos haciendo, Bismarck? Quizás acá el salto cuántico yo lo definiría de esta forma, y tal vez regresando a lo que decía Pedro. Empresas. La educación es un medio para progresar. Entonces lo que tiene que haber son dos cosas. Por supuesto, la educación ir avanzando, pero no avanzando por su cuenta. ¿Dónde va el país? ¿Cuáles son sus oportunidades de competitividad? Atraer esos sectores y formar a las personas. Eso hicieron los países de Asia. El milagro asiático lo conocemos perfectamente. Entonces, por ejemplo, 1 millón de personas que les digo que no tienen sexto primaria, ¿qué empresas vamos a traer con ese capital humano? ¿Cierto? Pero si formamos técnicamente a esas personas con habilidades que puedan, por ejemplo, Singapur en cosas de manufactura básica, atraemos empresas, formamos empleo, y así se va generando una escalera, como se sube una montaña grande, paso a paso, pero continuo, ¿verdad? Pues hasta aquí llegamos, ministro. No le vamos a dar más tiempo. No, el tiempo, yo creo que este es un tema de nunca acabar, pero qué bueno muy largo que ustedes hayan hecho un informe, y qué bueno que ustedes hablen en esa terminología de hacer cuestiones transversales, concurrentes, intergubernamentales. Bueno, de lo que se trata es de avanzar con la buena voluntad, y más que eso no se puede pedir, aunque hay que exigir que haya más. Pero bueno, de momento la plataforma está. Don Bismarck Pineda y don José Moreno Cámara, viceministro e investigador, muchísimas gracias por estar aquí viernes por la noche. A ustedes también, no se vayan. Vamos a ver qué pasó ayer con esos sucesos tan trágicos en la Sexta, ¿verdad? Entre la municipalidad y algunos denominados vendedores informales. A ver qué pasó, tenemos unos invitados, no se vayan.